Hola, 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 hola. Gracias, Anabel, por conectarte en estos momentos tan cruciales, tan importantes, eh, pues que no tienen precedentes en las últimas décadas en la historia de la región de Norteamérica, de México y Estados Unidos. A ver, nos acusa Donald Trump que estamos ligados, por lo menos el gobierno, desde las autoridades, son aliados del crimen organizado. Sí, bueno, esto que ocurrió el sábado pasado, este comunicado de la Casa Blanca, es sin duda una situación absolutamente sin precedentes, pues no diría ni en la historia moderna, diría en toda la historia de México y mucho más en esta historia bilateral que ha marcado el destino pues de estos dos países que comparten miles y miles de kilómetros, ¿no? De frontera y perdón, decenas de kilómetros de frontera y estamos hablando realmente de pues prácticamente una acusación lapidaria que el gobierno de Estados Unidos, que es la primer potencia del mundo, acuse al gobierno de México de ser cómplice de los carteles de la droga y por lo tanto cómplice de la pandemia de fentanilo que ha asesinado a más de 300,000 personas del 2019 a la fecha en Estados Unidos, es una situación muy grave, pero y también muy grave las consecuencias, las sanciones económicas que impuso el gobierno de Donald Trump como castigo, como sanción a esta complicidad del gobierno de México con los carteles de la droga. No hay duda que es una situación realmente muy seria, muy delicada, pero hay una ley en la física que rige, pues ahora sí que el universo, que es a cada acción corresponde una reacción. Y si alguien debería saberlo mejor que nadie, es Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, como científica que es. Es imposible, la gente que pensaba que no habría sanciones de ningún tipo nunca respecto a la política de abrazos y no balazos instaurada por el que dice Claudia Sheinbaum es el mejor presidente que México ha tenido, Andrés Manuel López Obrador, me parece es no tener conciencia realmente de cómo funciona la historia en el mundo, ¿no? Y que no hay delitos que al final de cuentas no salgan a la luz pública y que no sean sancionados. Yo estaba señalando realmente desde hace muchos años, estamos hablando 2019, cuando publiqué el libro del traidor, donde salen a relucir pues las primeras, dijéramos, actos de complicidad muy, muy específicos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el Cártel de Sinaloa, haciendo contratos. Imaginemos un gobierno que firma con un gobierno establecido, ¿no? No es una dictadura, no es un pseudo gobierno, es un gobierno democráticamente establecido que firma contratos con un proveedor, con una empresa que es nada más, nada menos una empresa boletinada ya por el Departamento del Tesoro como una empresa del Mayo Zambada dedicada al lavado de dinero. Desde ahí hasta acá he denunciado constantemente, particularmente en el libro la historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa, cómo, si bien es cierto, en México ha existido un narcogobierno pues de hace bastantes lustros, no inició con no inició con Andrés Manuel López Obrador y no terminará con él, por desgracia, al menos digamos hasta el día de hoy que estamos platicando, veamos qué es lo que pasa mañana, pasado mañana, ¿no? Porque ahora sí estamos en una dinámica donde todo puede suceder. Eh, donde el gobierno ha sido, partidos políticos han sido cómplices de los carteles. En el gobierno de Vicente Fox, en el gobierno de Felipe Calderón, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Eso lo señalé, lo he señalado durante 20 años que llevo investigando al crimen organizado en México y por desgracia en todo este periodo de tiempo no ha habido ninguna fuerza política, ninguna institución de gobierno, ningún gobernante,
ningún poder, ni legislativo ni judicial, que hayan querido realmente combatir esa colusión entre el gobierno y el crimen organizado, los carteles de la droga, y hoy finalmente la historia nos está pasando de manera muy cruenta una dura factura. ¿Quiere realmente Trump combatir a los grupos del crimen organizado con estos datos tan crueles, tan dramáticos del consumo de fentanilo, las muertes por sobredosis en los Estados Unidos, que me parece que son ya 300, poco más de 300,000 personas en los últimos años? ¿O lo está usando de arma tú como experta, como analista en temas de seguridad, simplemente para ganar algo comercial, ganar algo, una negociación? Sabemos que en esta mañana se va a comunicar telefónicamente con Claudia Sheinbaum. ¿Realmente quiere Estados Unidos combatir al crimen organizado? Yo desde septiembre pasado comencé a conocer personas de un círculo cercano a Donald Trump. Escribí columnas, incluso lo traté en mi podcast Narcosistema, donde independientemente de las cuestiones económicas, que no debemos de mantener a un lado, ¿no? Seguramente lo que está ocurriendo hoy es es una ecuación producto de diferentes factores, ¿no? Donde intervienen diferentes factores. Pero este círculo cercano a Donald Trump hablaba pues de catalogar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, y hablaba de una guerra frontal que el gobierno de Donald Trump pensaba hacer contra estos carteles de la droga. Así que esta sanción económica y esta declaratoria tan fuerte por parte de la Casa Blanca me parece que van en esa dinámica de esta, pues lo que parece ser el antecedente, no estamos los albores de lo que probablemente sea una guerra contra los carteles mexicanos nunca antes vista en la historia, donde diría yo, por si el gobierno de México no lo ha entendido, todo indica que esto va a suceder con o sin la anuencia del gobierno de México. Y es ahí donde el gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, debe tomar una decisión importante. Yo pienso, y lo digo categóricamente porque tengo las informaciones, porque tengo los elementos, que en realidad en este momento México, efectivamente, estamos en un narcosistema, en un sistema criminal, con un narcogobierno. Tenemos narcogobernadores como Rubén Rocha Moya, por ejemplo, ahí en Sinaloa, que los primeros en señalarlo y gritar y suplicar que por favor se vaya ese narcogobernador que es parte de la guerra, es parte del problema y no de la solución en este combate entre las dos facciones de Cártel de Sinaloa, porque llegó al poder con la ayuda económica y con la complicidad de estas dos facciones. Están pidiendo que se vaya. ¿Y cuál es la respuesta de Morena? ¿Cuál es la respuesta de Claudia Sheinbaum? ¿Cuál es la respuesta de Rubén Rocha Moya? No nos movemos, inmutables, no les importa lo que esté sucediendo. Estamos hablando de la que la propia Cruz Roja en Culiacán está diciendo, ya no vamos a actuar, ya no podemos actuar porque incluso nos están atacando, ni en las peores zonas de guerra, bueno, excepto ahí en Gaza, el conflicto del año pasado, hubo esta situación de la Cruz Roja que decían, ya ni siquiera podemos entrar ahí, pues porque no hay un respeto ni a las normas más elementales de la ayuda humanitaria, ¿no? De eso eso es México, esos son territorios mexicanos. Esto está pasando en Guerrero, en Tamaulipas, en diferentes partes de México, ¿no? Y yo pienso que Claudia Sheinbaum lo que debería aprovechar en este instante, e incluso así podría desarticular, si se trataba de una manipulación de Donald Trump, podría desarticularlo, es decir, ok, sentémonos a hacer un plan serio, profundo, contra los carteles de la droga, donde México sea beneficiado y no sea rehén de las políticas públicas de Estados Unidos. Y tendrían que entregar a algunos personajes, ¿no? Algunos, por ejemplo, algunos gobernadores, algunos entes ligados a que se ha señalado a estas reuniones, por ejemplo, lo que se ha dicho, se ha documentado, tú lo comentaste de Rocha, que estuvo en la última reunión con Cue.
Tendríamos que empezar por un sujeto llamado Andrés Manuel López Obrador, que dijéramos es el principal responsable de la crisis que tenemos hoy. Porque si bien es cierto, todos los presidentes anteriores en lo que va de este siglo han tenido una complicidad de determinado nivel, poca o mucha, pero siempre una complicidad con los carteles de la droga, no cabe duda que la situación que tenemos hoy de esta cuestión de las muertes de fentanilo en Estados Unidos, estas muertes de fentanilo en Estados Unidos son directamente proporcionales, van directamente al lado de cada año que gobernó Andrés Manuel López Obrador. Mientras Andrés Manuel López Obrador decía que en México no se fabricaba fentanilo, mientras Andrés Manuel López Obrador decía que el narco es pueblo, allá en Estados Unidos moría cada año decenas de miles de personas. Cuando un presidente de una nación como México, que es una de las 20 potencias económicas más importantes del mundo, es capaz de decir que el narco es pueblo, la señora Claudia Sheinbaum porque se ofende de un comunicado como el de la Casa Blanca. Diría yo que incluso es un comunicado un poco tardío. Debieron haberlo emitido desde aquella declaratoria del propio López Obrador de abrazos y no balazos, ¿no? O sea, ¿qué democracia abraza a los criminales? Solo una narcodemocracia. Uf, Lo estuve señalando durante todo el sexenio de López Obrador y la gente no entendía, no quería entender lo que estaba pasando. Por una parte, pues porque parecía que pagaba sobornos el presidente a través de todos los programas sociales, que habrá que ver si la señora Claudia Sheinbaum podría seguir cumpliendo, si se cumplen realmente estas amenazas arancelarias. Ya de por sí la economía que dejó López Obrador, un país endeudadísimo, quedó muy frágil. Imagino que todas estas ayudas de programas sociales, pues será parte de lo que termine sacrificándose para poder mantener en hilos la economía mexicana. Entonces estamos hablando de que la ciudadanía por ese dinero, pues como se quedó callada, ¿no? El presidente con mayor popularidad en México, un narcopresidente que llegó al poder gracias al cártel de Sinaloa, está perfectamente documentado. Y yo no sé si la gente quiera seguir en el negacionismo, en la hipocresía. Esto ya, el Mayo Zambada está hablando de esto en Nueva York. Lo he venido señalando desde ya hace varias semanas, pero me parece que en México es tal la cerrazón, ¿no? Es tal el negacionismo, el fanatismo, que la gente no quiere entender realmente que si la Casa Blanca ha emitido un comunicado de este tamaño, es porque tiene las pruebas de eso. ¿qué has podido documentar con tus contactos sobre lo que ha dicho? Bueno, dos temas que van unidos, entrelazados con todo esto, y que he estado viendo en narcosistemas. ¿Qué has podido documentar hasta dónde ha hablado ya el Mayo, hasta dónde está dispuesto a cooperar, a acogerse como testigo protegido a cambio de tener beneficios para él y para su familia? ¿Y qué sabes, bueno, lo dijiste en narcosistemas, pero de que Ismael Zambada Sicairo, su hijo, que sería Mayito Flaco, está en negociaciones ya para entregarse a los Estados Unidos? Bueno, comencemos por la primera parte. Antes que nada, es importante recordarle al auditorio que en este momento en Estados Unidos hay 4 exintegrantes del cártel de Sinaloa que pueden ser fundamentales. Realmente pueden convertirse en el talón de Aquiles de la llamada 4T, que es el Nini, Néstor Isidro Pérez Salas, el sicario multihomicida al servicio de los Chapitos, que está en Estados Unidos y que ya está colaborando. Está Ovidio Guzmán López, uno de los 4 Chapitos, que también ya está colaborando. Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio, que justamente por eso fue y se entregó a Estados Unidos. No se fue y se entregó para no colaborar, ¿verdad? Se fue y se entregó para colaborar. Y de jalón se lleva, pues contra su voluntad, a Ismael El Mayo Zambada. Estos 4 sujetos están ya colaborando con el gobierno de Estados Unidos. En el caso del Mayo Zambada, y en el caso de los otros,
Aún no hay formalmente un acuerdo de culpabilidad. Están en negociaciones. La información que yo tengo respecto al Mayo Zambada es que él está hablando, hay quienes hablan de cientos de páginas sobre su relación, particularmente con Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué particularmente con Andrés Manuel López Obrador? Porque no hubo complicidad con el gobierno de Peña Nieto, no hubo complicidad con Calderón, o no hubo complicidad con Vicente Fox. No, no es por eso. Ya he documentado en el libro Los Señores del Narco y en diferentes libros que he escrito, estamos hablando ya más de 10 libros donde hablo justamente de cómo funciona este sistema criminal, este narcogobierno, y cómo cada partido y con nombres de militares, con nombres de gobernadores, con nombres de presidentes, quién ha jugado qué rol en toda esta historia criminal de México moderna, digamos, en lo que va de este siglo. Estamos hablando de que muy probablemente ya hubieran prescrito los delitos cometidos por los expresidentes antes de Andrés Manuel López Obrador. Si el Mayo Zambada quiere algún tipo de beneficios, pues tiene que poner gente a quien le puedan fincar cargos. De nada le sirve pues hablar desde Carlos Salinas de Gortari o desde Miguel de la Madrid. De nada le sirve pues porque hablar ya de ellos, pues sí, gracias para la historia, pero jurídicamente no sirven de nada porque ya prescribieron esos delitos. Solo le serviría y le abonaría a él a ayudarlo pues no disminuir la pena. Yo pienso que el Mayo Zambada morirá en la cárcel. Creo que lo único que podría negociar es una cárcel menos dura, menos inhumana, y probablemente y seguramente es lo que me dicen que se combina con estaría colaborando para ayudar principalmente a su hijo Ismael Zambada Siqueiros, que es quien ahorita está en México pues perdiendo esta guerra contra los chapitos. Entonces la información que me dicen es que lleva ya varias páginas, cientos de páginas, hablando de su relación con Andrés Manuel López Obrador, e imagino con muchos integrantes de la 4T. ¿Y qué estaría diciendo los chapitos? Pues los chapitos y el Nini estarían diciendo cosas muy similares, solo que ellos en particular podrían estar hablando de Omar García Harfuch, por ejemplo. Claudia Sheinbaum dice, bueno, nos sentamos, ponemos a nuestros mejores equipos de seguridad. La señora de verdad no ha entendido que Omar García Harfuch también está siendo investigado por el gobierno de Estados Unidos desde hace al menos 2 años. De verdad no lo ha comprendido. Ella cree que puede seguir como jugando a loco, ¿no? Queriendo solo a través de la verborrea y de una comunicación interna a México pensar que con eso puede convencer al gobierno de Estados Unidos que en México no existe un narcogobierno, cuando el propio secretario de Seguridad Pública tiene familiares que trafican droga hoy, en este instante, y que él les ayuda. ¿A quién creen que engañan en México? Creo que de verdad esto que está sucediendo debe ser como un balde de agua fría, no solo para la 4T, no solo para Claudia Sheinbaum, no solo para el partido Morena, sino en realidad hay una corresponsabilidad de todos los partidos políticos, PRI, PAN, PRD, Convergencia, PT, Partido Verde. No hay un partido político que no haya sido penetrado por el crimen organizado. Por eso estamos hablando de un narcogobierno, sí. Yo no podría, creo que la definición que ha hecho el gobierno de Estados Unidos es muy clara y muy precisa. Y hay una corresponsabilidad en México. Tenemos la oportunidad de hacer un borrón y cuenta nueva. Tiene la oportunidad la señora Claudia Sheinbaum de decir, ok, de aquí en adelante será distinto. Que pongo el ejemplo, que haga algo al respecto. Creo que hoy justamente estaba leyendo un artículo que imagino será muy polémico, muy polémico, dentro de los propios partidarios, fanáticos, recalcitrantes de la 4T, escrito por Sabina Berman en el Universal, donde dice una frase con la que yo coincido plenamente. El principal enemigo de México hoy, el día de hoy, ahorita que estamos hablando, no es Donald Trump. El principal enemigo de México ha sido, es y será, si no hacemos nada, el narcosistema, los carteles de la droga que asesinan, extorsionan, violan y desaparecen personas
todos los días. Fuertísimo, fuertísimo lo que está pasando. Finalmente, para agradecerte como siempre tu gentileza de que te conectes con nosotros, eh, empezaste a hablar también ya de un posible que se están apertrechando, se están preparando. Se oye como de la guerra de las galaxias, como muy conspiranoide, pero para una posible, para resguardarse los grupos del crimen. Se están pertrechando, tienen la fuerza, tienen el poder, en caso de que decidiera el gobierno de Sheinbaum, el gobierno de Estados Unidos, que se les permitiera ir contra ellos. Tienen el poder para resistir. Esta situación del no hacer nada contra el crimen organizado, de abrazarlo, de solaparlo, de negar que en México se producía fentanilo, permitió durante los 6 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador que estas organizaciones criminales, que eran ya desde antes que él llegara muy poderosas en el mundo, pudieran duplicar su poder de organización, poder para sobornar al gobierno y poder armado como nunca antes. Porque justamente el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, los dos principales traficantes de fentanilo, gracias a la anuencia, ¿no? A la complicidad del gobierno, a la omisión, complicidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues y multiplicaron sus ingresos. Hoy estamos hablando, por ejemplo, que el cártel Jalisco Nueva Generación es un cártel muy, muy poderoso que, a diferencia del cártel de Sinaloa, tiene una estructura mucho más cohesionada. Ahí no estamos hablando de familias que integran el cártel Jalisco Nueva Generación y que dijéramos están a la par o comparten sociedad en un conglomerado. Estamos hablando de un vértice que encabeza el Mencho, Rubén Oceguera, donde tiene un ejército y donde es como una pirámide de organización muy estructurada, donde durante el gobierno de López Obrador, gracias a su permisidad hacia la delincuencia y el crimen organizado, llegaron las FARC, esta narcoguerrilla colombiana, y desde hace al menos 5 años tienen presencia activa en México y colaboran estrechamente con el cártel Jalisco Nueva Generación. Eso provocó que durante los años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubiera diferentes ataques con drones, bombas, y hubiera también minas, explosivos. En carreteras, por ejemplo, de Jalisco, están contabilizados decenas de civiles y decenas de militares que murieron pues justamente a causa de estos artefactos explosivos. Entonces, la información que yo he recibido es que efectivamente el cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho, ha comenzado a enviar directivas a su gente para prepararse para lo que él piensa será pues la madre de todas las batallas, que es incluso combatir contra algún tipo de incursión por parte del gobierno de Estados Unidos. Estamos realmente en una situación complicada, donde creo repito, la señora Sheinbaum tiene una oportunidad histórica de realmente resetear a ese narcoestado en el que hemos vivido y comenzar de cero. ¿Será un comienzo difícil? Imagino que sí. Debe ser capaz de negociar de la mejor manera posible con el gobierno de Estados Unidos para efectivamente, conjuntamente, respetando la soberanía, los lineamientos del gobierno de México, les permita entrar y hacer operativos conjuntos. Yo justamente hace un par de semanas había señalado allá en Narcosistemas que lo que quiere el gobierno de Estados Unidos para México es un plan Colombia duro. ¿Qué era el plan Colombia? El plan Colombia era más que el plan Mérida. El plan Colombia era operaciones conjuntas en territorio. Y eso es lo que tengo entendido, es lo que quiere Donald Trump. Veamos cómo se logra articular esto. Y repito, el gobierno de México tiene dos sopas: o defender a los mexicanos
de los carteles de la droga, que son nuestros peores enemigos, o defender esos carteles con abrazos y no balazos, como lo hizo su antecesor Andrés Manuel López Obrador? Anabel, te mando un abrazo, te agradezco Gracias. muchísimo y estamos en comunicación. Muchas Un gracias. abrazo. Gracias, hasta luego.